Bienvenidos este domingo 19 de junio del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Para comenzar, escuchemos el llamamiento a la adoración en el versículo probablemente más conocido en toda la Biblia. Se trata de San Juan 3:16, que en la versión Reina Valera 1960 se lee así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acompáñanos a entonar los siguientes cantos antes de escuchar el tiempo de la predicación. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios sea la gloria, sabiduría, honor y todo el poder a nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Y los redimidos cantarán a una voz y unidad, y declararán toda la gloria, sabiduría, honor y todo el poder a nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. A nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre, a nuestro Dios, ahora y siempre. Amén. Ahora y siempre. Amén. Ahora y siempre. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale a Jesús tu vida, y su espíritu vendrá
Hoy celebramos el Día del Padre, por lo tanto la predicación estará enfocada principalmente a los papás, pero hay un mensaje de Dios para toda la familia. Vayamos a lo más importante en este tiempo de predicación, que es la lectura de la palabra de Dios, al libro de Génesis capítulo 22, versículo 1 al 14. El título de esta predicación es Un padre a prueba. Escucha con atención la palabra de Dios. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Un padre es un varón que se ve obligado a soportar el nacimiento sin anestesia. Solo tiene que esperar. El padre gruñe cuando se siente bien y se ríe cuando está asustado hasta los huesos. Solo tiene que proyectar confianza. El padre nunca se siente digno cuando su hija expresa que es su héroe o en los ojos de su pequeño mira el orgullo que siente por él. Solo lo toma con serenidad. El padre trabaja duro para allanar el camino que los suyos seguirán. Disciplina a sus hijos porque los ama. Está dispuesto a entregar a su hija a otro hombre que no es suficientemente bueno, pero le dará nietos que serán más listos que los de cualquiera. En este punto, otro varón se convierte en padre y el ciclo continúa. Un padre apuesta a las compañías de seguro en cuanto a quién vivirá más tiempo. Un día pierde y la apuesta se lo pagan a los que vienen detrás. Si aún tienes el privilegio de tener a papá, ¿cómo puedes mostrarle tu amor? Si no tienes a papá, o si todavía tienes a papá, ¿puedes mencionar o recordar algunas cualidades que recuerdas de papá? El padre, con esperanza,
calma, confianza, entrega, serenidad, amor. Requiere una cualidad más que es muy importante, la templanza. La templanza, solo se adquiere en la prueba. Y en el pasaje que acabamos de leer, nos es notorio un padre que es puesto a prueba. Este padre se llamó Abraham y en su prueba fue llevado al límite. En el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis nos dice que Dios puso a prueba a Abraham, llevándole, número 1, al límite de la obediencia. Esto lo leemos en el versículo 1 al 5. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Esta narración histórica es una de las más descriptivas y dramáticas en la Escritura. Tiene una trascendencia teológica muy importante en este primer libro de la Biblia, en el Génesis. En este pasaje Dios le pide a un hombre la vida de su hijo. Nosotros ya hemos leído la narración completa y conocemos el final, pero para Abraham fue muy distinto. Él no conocía el final. Cabe destacar que para ese tiempo y en épocas posteriores, diversos pueblos que llamamos idólatras porque tenían muchos dioses, presentaban sacrificios de los primogénitos de sus hijos. Esto con el objetivo de obtener sobre todo el favor de los dioses de la fertilidad, o mejor dicho, supuestos dioses. En la mente de un arameo, como era el caso de Abraham, esto no habría sido del todo muy raro. Lo extraño era que el único Dios verdadero lo estaba solicitando. Ya en otra ocasión Dios había solicitado a Abraham que fuese obediente. Este es el caso que leemos en este mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 12, versículo 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando Dios le pide a Abraham que deje a sus parientes, que deje su tierra y que vaya a un lugar que era desconocido para Abraham, notamos que Abraham obedeció al Señor, obedeció la instrucción divina. También Dios le hizo una promesa en estos versículos. Dios le dijo que haría de él una gran nación y que bendeciría a las familias de la tierra por medio de su descendiente. Abraham entonces requería tener un hijo, pero pasan muchos años, varias décadas, y Dios no le otorga hasta en el momento indicado el tener un hijo, el hijo de la promesa. Al hijo que Dios le concedió, Abraham le puso el nombre de Isaac. Y al llegar al capítulo 22 del libro de Génesis, en esta ocasión Dios prueba a un padre con algo difícil: que entregue a su único hijo en holocausto, que le sacrifique. Ahora,
Dios había prometido que a través de este hijo, Dios le daría una gran descendencia a Abraham. Entonces, hasta cierto punto parece contradictorio esta petición. El texto menciona que Abraham emprendió el camino para obedecer a Dios. Un trayecto de 3 días, caminar desde Beerseba al sur de Judá y de la ciudad de Jerusalén, y después de 3 días llegar a un monte en Jerusalén, el monte Moriah. 3 días que tú y yo podemos imaginar que muchas cosas pasaron por la mente de este padre. ¿Qué hubiésemos pensado tú y yo si fuéramos Abraham? Tal vez hubiéramos preguntado, ¿oí bien a Dios? ¿Es verdad que Dios quiere esto de mí? Es más, nos preguntaríamos, ¿era la voz de Dios? La obediencia de Abraham fue llevada al límite, pero notamos que su obediencia estaba basada o sujeta a su fe, en lo que creía él de Dios, en las promesas que Dios le había dado. Él confiaba en esa promesa de Dios. Y una evidencia de esta declaración, de este argumento, lo encontramos en el versículo 5, cuando Abraham les dice a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tenía la firme confianza que Dios estaba haciendo algo que él no entendía en ese momento, pero que redundaría en el cumplimiento de su promesa. Abraham aseguró que tanto él como su hijo regresarían. Y la prueba no se termina allí. La prueba continuó, llevando a este padre al límite de la tensión. Versículos 6 al 12. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Llegó el momento en el cual el padre y el hijo caminarían solos. Abraham y su hijo Isaac continuarían con la experiencia sin la presencia de alguien más. No había testigos, solo Dios, Abraham y su hijo. Fue entonces cuando Isaac, quien probablemente tendría entre 16 y 20 años de edad, hizo la pregunta más difícil que se le puede hacer a un padre. Él dijo, la leña, el fuego y el cuchillo lo tenemos, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Cómo respondemos a preguntas difíciles? Sobre todo cuando estas preguntas vienen de nuestros hijos. Tal vez la respuesta más sencilla para Abraham sería decirle, ese eres tú, hijo. Tú serás el sacrificio para Dios. Qué difícil es para un padre
para el corazón de una madre entregar a sus hijos. Por ejemplo, cuando se encuentran en la cama de un hospital, al borde de la muerte. Cuando las consecuencias de sus errores los han alcanzado y los han atrapado. Cuando hemos llegado al límite, es cuando estamos dispuestos a decirle a Dios: aquí está mi hijo, aquí está mi hija. El consuelo que tenemos en esos momentos es que la promesa de Dios se cumplirá. Por ello, Abraham puso sus ojos en Dios y su respuesta para su hijo fue: el cordero lo proveerá Dios. Literalmente se traduce: Dios ya ha visto el sacrificio. Pero continuó Abraham los preparativos. Levantó un altar, acomodó la leña, ató a su hijo, levantó el cuchillo. Y si lo notaste bien, el versículo 11 nos dice que un ángel gritó desde el cielo y le detuvo. ¿Por qué gritaría un ángel desde el cielo? Lo más probable es que Abraham estaba decidido a obedecer a Dios en todo. El inspirado escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 7 al 19, expresa algo que es muy revelador para este pasaje. Nos dice: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Abraham confiaba a tal grado en el Señor que si Dios permitía la muerte de su hijo, Abraham sabía que Dios también tendría el poder para levantarle de entre los muertos, resucitarle para cumplir su promesa. Todo estaba a favor de Dios y de su promesa, de su pacto para con Abraham. Impresionante que este padre no dio marcha atrás. Y es por ello que Dios le acompañó hasta el límite de la provisión. Versículo 13 y 14. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Hasta el momento de mayor tensión es que Dios ofrece una solución. Abraham encuentra un sustituto para su hijo, un carnero enredado en un matorral. Esa era la respuesta de Dios. Abraham lo tomó y ofreció en sacrificio. Y en 2 ocasiones observamos que en el versículo 14 es mencionado que el Señor provee. Este término hebreo, proveer, se utiliza de 2 maneras en este versículo. En la primera de ellas se refiere a que Dios ha visto, Dios ha observado o Dios ha visitado. Es decir, que Dios ha estado presente. En la segunda ocasión que se menciona el Señor provee, se habla de un atributo de Dios. Se puede traducir del hebreo al latín como Yahvé Jireh, o Jehová proveerá, o el Señor provee, el Señor Jireh, Yahvé Jireh. Y en este sentido, tiene que ver con que Dios ha visto, pero no solo ha visto.
que ha suplido el sacrificio que Él mismo demanda. La última parte del versículo 14 nos menciona que en un monte provee el Señor. Los geógrafos en materia bíblica han llegado a la conclusión que precisamente en ese monte donde Abraham e Isaac estuvieron, el monte Moriah, es el monte en el cual se levantó el templo de Salomón, lugar donde se presentaban sacrificios para la reconciliación del pueblo con Dios. Llegaría el momento en el cual los sacrificios de animales ya no serían necesarios, pues Dios se proveería un sacrificio único y definitivo, el cual sería presentado a favor del pueblo de Dios. Los elementos de este pasaje serían claramente revelados cuando el Padre Eterno, con profundo dolor, entregaría a su único, eterno y perfecto Hijo, quien tomaría sobre sus hombros el madero, la leña, y marcharía fuera de Jerusalén a un monte llamado el Monte Calvario o el Gólgota, en el que Dios se proveería el sacrificio que demandaba. El Hijo de Dios sería el sacrificio entregado a muerte en la cruz. El Padre descargaría sobre el Hijo su justicia como fuego y el castigo como un cuchillo. Y todo esto a causa de tu pecado y mi pecado. Isaac en este pasaje preguntó: ¿dónde está el Cordero? Y Juan el Bautista responde en el Nuevo Testamento: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sería el cumplimiento de la promesa. Y así como Abraham lo creyó, el Hijo sería resucitado por Dios para vencer definitivamente a la muerte. Así se cumpliría la promesa de salvación para todos aquellos que creen en Jesús. Bien lo resume uno de los textos, probablemente el más conocido en la Biblia, Juan 3:16, que en la versión Reina Valera 1960 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimado seguidor en las redes, el amor sublime del Padre nos ha sido revelado en Cristo, nuestro Redentor. Oremos. Padre bondadoso y lleno de amor, por lo que hoy tu palabra nos revela, nos damos cuenta cuán pobre ha sido nuestra paternidad. Cuán pobre hemos sido, Señor, en mostrar el amor hacia nuestros hijos. Cuán deficiente ha sido nuestra obediencia. La falta de paciencia en momentos de tensión nos caracteriza. Pero como Abraham, hemos contemplado y recibido tu provisión. Gracias por darnos a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por haberte entregado en nuestro lugar para darnos salvación. Ahora rogamos, Padre, que tu Espíritu nos revele a muchos corazones esta gracia de redención. También rogamos por aquellos que son padres. Danos fe, danos templanza para caminar en obediencia. Y aquellos que ahora no disfrutan de la relación o la amistad con papá, muéstranos que en ti, Padre, tenemos al mejor Padre. Gracias te damos y te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias,
con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. En Iglesia Cristo Rey Eterno, felicitamos a todos aquellos que son papás en este su día, el Día del Padre. Reciban un fraterno abrazo. Te recuerdo que ya tenemos reuniones presenciales todos los domingos a las 10 de la mañana en calle Clavel Rojo, número 3105, Colonia Loma Bonita, Ejidal. También seguiremos transmitiendo a través de las redes a las 10:30 de la mañana. Recordarte que en el mes de julio celebraremos nuestro 4º aniversario fundados oficialmente como iglesia. Esperamos contar con tu asistencia para esta celebración. En el mes de agosto también tendremos una reunión especial, una reunión congregacional para elegir oficiales en la iglesia. Todos los que son miembros les invitamos a estar atentos en estas fechas y aquellos que quieran acompañarnos siempre serán bienvenidos. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. El Señor les bendiga.